Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Víctor Aranguren, desarrollador frontend, me especializo en blockchain, específicamente en la blockchain de Solana. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo fue que migré esta aplicación, que es un CRUD, ¿sí? Que es para crear y editar tareas. En este caso, lo pueden hacer simplemente continuando aquí con el video que hace Faz en su canal. ¿Con qué se hace esto? Bueno, esto se utiliza Next.js y mediante la Server Action se realiza este CRUD, pero aprendiendo a utilizar lo que se llama Prisma. ¿Qué es Prisma? Prisma es un ORM para que básicamente en vez de estar utilizando un código de SQL, ¿sí? de utilizar sentencias SQL de la forma tradicional o de la forma estándar, uno, digamos, como que podemos acceder a la base de datos como si fueran métodos, objetos, arrays de JavaScript. Así que no es como que lanzando consultas SQL como tal, sino que simplemente se utiliza como que si puede ser un objeto, una función o una clase más. En este caso, vamos a ver cómo funciona esto. Y bueno, aquí él lo explica, de que vean totalmente acá en el video de que está la sección donde se coloca el nombre, una descripción, una prioridad y se crea la tarea automáticamente. Una vez de que se da clic en crear la tarea, se lista la tarea y se manda a la base de datos. En este caso se utilizó SQLite. Vamos a verlo aquí justamente en el localhost 3001. Vamos acá a crear tarea. También vean que esto tiene lo que es un sistema de temas, ¿ok? De claro, oscuro y tal cual como va el sistema. Bueno, en este caso lo dejaré aquí en el oscuro. También utiliza ChatCDN para el tema de los componentes, ¿ok? Utiliza ChatCDN, que básicamente uno importa todo este tipo de componentes, como que si fuera un componente, valga la redundancia, pero teniendo Tailwind. Así que uno lo que hace es que simplemente copia y pega este código, se instala y lo pueden utilizar en vez de estar llevándose más tiempo del que debería maquetar su sitio web. Y bueno, veamos este acá, como ya han visto en el video anterior, hice estos 4 posts y el funcionamiento es el siguiente, de que si voy a crear una tarea, me manda hacia acá y luego aquí le coloco un nombre, lo voy a colocar tarea 5 por ejemplo, y de descripción un hola mundo. La fecha se le coloca automáticamente cuando se crea el objeto. Y aquí hay cuatro prioridades, que es baja, media, alta y una tarea urgente. En este caso la voy a colocar en media y la voy a crear. Cuando se crea, te devuelve a lo que es la pantalla de inicio, ¿sí? O el home y lo agrega aquí. Entonces, por ejemplo, yo tenía esta que se llama, para hacer esta tarea. Y bueno, como tenemos aquí, por ejemplo, esta tarea que yo había hecho que se llama rehacer esta, esta misma app, pero con Suplabis. Y la descripción era volver a hacer esta misma tarea, pero con Suplabis. Algo sencillo, pero ya lo hice, o yo lo hice con SQLite. SQLite, me estoy refiriendo a esto, ¿ok? Porque esta funciona aquí con Prisma. Si no vamos al código, lo tengo aquí. Este código es exactamente el mismo del que hace Faz en su video, ¿ok? Es exactamente igual, quitando los componentes. Y bueno, por eso que no voy a subir al repositorio ni nada, ni siquiera lo voy a subir a mi GitHub. No creo que lo haga, ahí veo. Pero bueno, voy a editar esta, por ejemplo, ¿sí? Se la clic en editar y este mismo formulario, ¿ok? Esta tarjeta se parece exactamente igual a la anterior, a la que cuando uno la va a crear, pero con los valores. Así que esta asignación de valores se hace de que si ve de que hay una tarea, de que se la pasa, es decir, cuando le doy clic aquí en editar, le pasa la tarea como tal, todos los datos y lo va rellenando aquí. Una vez que cuando se le da, por ejemplo, si lo cambio de alto a bajo y aquí le quito la palabra de hacer y le doy solamente supervise, por ejemplo, y le doy aquí en editar, se modifica, ¿sí? Se modifica y va guardando el ID exactamente igual. Vean que aquí si me voy, por ejemplo, en editar, me lleva aquí a la ruta del navegador TAS, el ID es 5 y luego me lleva a la parte de edit. Eso viene siendo así como ya lo había hecho, por ejemplo. Y para eliminar, ¿cómo se hace? Simplemente se le da clic al botón delete y cuando se le da clic, al ser un componente de servidor y no es algo dinámico, por ejemplo, le voy a dar clic aquí y lo que hace es que
lo elimina en la base de datos y refresca la página. Es como que si le estuviese dando, por ejemplo, en F5 y se recarga la página. Aquí el error que me dice que, bueno, que un error aquí que dice que yo debería manejar un evento on change, es decir, que lo convierta a un componente cliente, pero aquí no lo necesitamos. Más que un error, viene siendo una advertencia en este caso. Y bueno, el funcionamiento viene siendo como yo lo había comentado, que todo exactamente igual, creo la tarea y lo mandas por acá. Ahora vamos a irnos aquí a la versión que hice con Supabase. Aquí tengo 4 tareas en este caso. Vamos a dejarlo así en claro para poder ver unas pequeñas diferencias, ¿ok? Mantengan que la UI es exactamente la misma, tomé exactamente los mismos componentes, pero vean de que hay como que una pequeña diferencia entre cada uno. Las diferencias son que si el texto un poco más pequeño, la fuente sí cambia un poquito, y que bueno, que básicamente este es el estilo por defecto y este estilo es el Nueva York, que si ven acá, donde, donde dice la etiqueta urgente, por ejemplo, o en los bordes de los botones, le varía que el tema, por ejemplo, el de Nueva York, si viene siendo como que un poco más pequeño y menos redondeado los bordes. Por eso es una pequeña diferencia que tiene. Bueno, es exactamente igual. Aquí tenemos el de Action CRUD, es decir, el que hice viendo el tutorial de Fast. Y este sí lo hice 100% por mi cuenta. Ahora de que los componentes de la maquetación es exactamente la misma y utilizando ChatCien. Y bueno, vamos a crear una nueva tarea. Vamos aquí a crear y vean que aquí aparece exactamente igual la barra de navegación y Create Task. Y escribo exactamente igual. Una descripción y luego vamos a darle una prioridad crear tarea. Y lo que hace es que espera un poco que cargue, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo este componente viene siendo, digo, el sitio web viene siendo en su mayoría, por no decir todo, el componente del lado del servidor. Así que como tengo esta tercera tarea, ahora voy a crear una que se llame eh, cuarta tarea, por ejemplo, prioridad alta, creo una tarea, me manda a la página de inicio y bueno, ahora vamos a eliminar una, por ejemplo, esta que dice, al fin lo terminé, le voy a dar aquí en eliminar. Cuando le doy al botón de eliminar, me lo busca en lo que viene siendo la base de datos de Supabase y lo elimina. Aunque también aquí por la consola siempre me manda cada acción que voy haciendo. Por ejemplo, vean que aquí cuando me dice server, esto es lo que se ejecuta del lado del servidor. Pero sin embargo me lo envía por aquí en el navegador. Es algo que lo veo, me gusta. También siento que cuando dice, por ejemplo, esto de server, es como que aparte de que me lo manda ser, por el servidor, obviamente, que también me lo pasa, me lo envía, cosa que es muy, pero que muy bueno, lo veo bien y me gusta ese detalle sí que tiene, bueno. Entonces, digamos como que para desarrollar sí es mejor. Y la advertencia que me soltaba por aquí, en este, por ejemplo, me la va soltando por acá. Pero más que es una advertencia, más no es un error, por ejemplo. O sea, es algo que lo pueden tener así si lo desean. Porque esto funciona del lado del servidor. Ahora, este código, vean, por ejemplo, el código empieza aquí en la parte de page. Van aquí. Y lo primero que hace, en el caso de Prisma, al ser un componente de servidor, sí, no se coloca el useline ni nada así, solamente se importa el taskbar, que es esta tarjeta, ¿ok? Es esta tarjeta que aparece aquí. Y bueno, aquí todas las tareas no se guardan en estado, sino se guardan en una variable como tal. Y bueno, en el caso de que no haya ninguna, me devuelve un array vacío y no me renderiza nada, por lo cual no me va a devolver un dato indefinido, solamente un dato vacío que es diferente. Aquí me lo manda también por consola y bueno, recorre mediante un map todas esas tareas y le pasa la task, es decir, la tarea, y me pasa aquí con el nombre, su prioridad, me pasa con la descripción, la fecha con que fue creada. En el caso de aquí exactamente aquí, en el caso de la fecha, cuando se crea, en este que utilicé para Nets, eh, utilizando Prisma, lo crea desde el propio navegador, es decir, desde la propia aplicación. Y en el de Supabase,
lo crea utilizando la propia base de datos. Así que en mi caso prefiero que solo maneje la base de datos, ya que eso lo puede entender directamente JavaScript igual. Solamente se crea una fecha. Bueno, siguiendo aquí con este ejemplo, si vamos a sacar componentes, vean que aquí se importa todo esto, aunque sí parecen bastante clases, pero esto al fin y al cabo uno, si uno lo hace por su cuenta, uno puede durar más haciendo una UI, a mi parecer, que una funcionalidad así tan sencilla como esta. Bueno, a pesar de que digo sencilla, sencilla para mí es más, quiero decir manejable, no es que sea algo fácil de que se aprende en un día para otro, aunque si tienen en la constancia lo pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Bueno, aquí, según la prioridad, por ejemplo, me cambia la clase. Vean que si es alto, medio, bajo o urgente, me va cambiando aquí lo que es esta etiqueta, ¿ok? Este batch. Y bueno, aquí se va rellenando la prioridad, la descripción. Aquí la descripción de la tarea. Así es más, ok. Aquí la descripción de la tarea, aquí me va convirtiendo la fecha, por ejemplo, todo eso. Y bueno, no es nada así como que digamos tan complejo, solamente es dame los datos y yo lo voy pasando. Bueno, aquí en la parte de editar una tarea, lo que hace es que se le va pasando y ese task form, por ejemplo, esto sí es algo que quiero que vean, es que esto viene siendo el mismo componente tanto para crear como para editar. Es exactamente igual, pero aquí que básicamente se le pregunta, ok, según que, por ejemplo, según el action, porque un action llama a un server action, es decir, a una función de servidor. Y si existe el ID, es decir, si existe el ID, quiere decir de que la tarea también existe, ¿ok? Bueno, que aquí más bien la pregunta es como que, ok, ¿existe la tarea? Si existe, búscame el ID. Y si existe el ID, existe la tarea. Por ende, me la va a actualizar. En el caso de que no me pase ninguna tarea, como pasa aquí en el page.tcx, por ejemplo, de que aquí, ok, le va pasando las tareas, pero este componente, en el caso de la cart, recuerden que este task cart viene siendo, no, el form. Pero lo que pasa es que sí hay bastante cosas. Ok, aquí exactamente, disculpen por confundirlo. El task form viene siendo este formulario, ok, que aquí. Por defecto, cuando se le da aquí en create, no se le manda ninguna tarea, es decir, no se le manda ningún valor. Al no enviarle ningún valor, por ejemplo, lo que hace es que te cambia el título de que, ok, si existe una tarea, es decir, que existe, si existe la ID de la tarea, quiere decir que existe. Y si existe, yo no lo voy a crear, lo voy a editar. En cambio de que no exista ninguna tarea, la voy a crear. Cosa que también sucede aquí. Por ejemplo, que cuando se le llama un action, es decir, que cuando se hace submit al formulario, va a ejecutar una función. ¿Ok? ¿Qué función ejecuto, por ejemplo? Si existe una tarea, la voy a actualizar, pero si no existe ninguna tarea, eso quiere decir que la voy a crear. Y entonces aquí también hace este default value, cuando que, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí de name of your task significa que dé el nombre de su tarea y esto es un preorder, es decir, le está diciendo como que lo que deben de hacer o el ejemplo de la información que deben colocar. Y esto lo coloca, el default value, ¿ok? Lo coloca, por ejemplo, si lo ve aquí en este, que el título es editar video y editar este video para publicarlo. Le doy en editar y aquí evalúa que ya, bueno, entonces si existe una tarea, un AI de la tarea, quiere decir que existe la tarea y por ende la persona lo va a editar y me cambia aquí el título. Aquí si nos vamos al name, vean que aquí es para el name, el placeholder es este, pero si existe la tarea, colócame el nombre dentro del valor, de este mismo valor, cosa que uno lo puede venir aquí a actualizar y si lo actualiza, pero en este caso, digamos que el cambio no sucede, básicamente. Bueno, sí sucede, pero lo que pasa es que se está reemplazando editar video por el mismo texto, ¿sí? Por eso que sigue funcionando tal cual, aunque no se mueva. Y bueno, así se hace con cada una de las propiedades, cosa que sí viene siendo algo como que largo utilizar todos estos componentes. Quiero hacer un videito tutorial sobre ChatCie o hacer un CRUD también, pero llevándolo con el propio ejemplo de la documentación que tiene
que tienen los amigos de Superbase, ¿ok? Y utilizando ChatCDN para que utilicen ChatCDN en sus componentes, así. Y si quieren, también lo pueden personalizar, obviamente, pero bueno, ya para hacer un tutorial ya como tal de cómo hacer eso y lo pueden agregar a sus proyectos y desarrollar de forma más sencilla. Y como utilizar Tailwind, muchas empresas piden que se maquete, por ejemplo, con Tailwind, o ustedes sueltan todos estos componentes y con Tailwind lo que hacen es agregar que si flex, se acomoda por un lado, por el otro, los márgenes, mientras que le queda esta interfaz de usuario que es muy, pero que muy chévere, la verdad, me gusta su estilo. Y bueno, aquí se le pasa, este es bueno, aquí es algo importante, vean que cuando se va, vamos aquí a la página de editar, digo, a la página de home o de inicio, cuando lo doy en editar, en este caso, vean aquí en la parte inferior izquierda, dice localhost, que va a mandar aquí al localhost con el ID 8 y editar. Entonces, cuando se le da clic, por ejemplo, ve la ruta, ¿ok? Y según el número que está aquí, el ID, lo busca en la base de datos y me rellena dicha información, básicamente. Entonces, por eso es que cuando le doy clic, por ejemplo, se utiliza el objeto params que te da los parámetros de la URL que está colocada aquí, y luego lo que hace es que tengo aquí la tarea y la mando a buscar en la base de datos. Aquí le digo que me lo parsee en un int, porque en la base de datos esto no es un string, como lo convierte aquí en los parámetros, ¿ok? O en la URL, sino me lo convierte en un entero. Así la base de datos lo encuentra, me lo devuelve, aparte que lo manda por consola, se lo pasa al formulario y llegamos a esta parte. Espero que me hayan entendido ahí en eso, porque esto es súper común de pasar propiedades, valores entre componente y componentes y así. En este caso no estamos utilizando estado, ¿ok? Si no, eso se buscaría en un estado, pero cambiaría como, digamos, como el tema en cuanto a comunicación. Bueno. Y los task actions con Prisma pasa esto. Con Prisma aquí le estoy diciendo que si me va a crear la tarea, esto ya son server actions, no lo quiero explicar bien a fondo cómo funcionan, pero ok, aquí se le dicen, ok, utiliza el servidor o este componente, bueno, como componente no, esta función ejecútamela en el servidor, aquí lo comprueba, y lo que hace que en el caso de Prisma, le digo, ok, una nueva tarea, espera a que Prisma dentro de cada tarea, o sea, o del modelo de la tarea, el objeto o la clase, véanlo como quieran, crea una nueva tarea. En este caso, le tengo que pasar una data y esa data lo único que me pide es el nombre, su descripción y su prioridad, porque la fecha la crea automáticamente y en este caso, la fecha también lo crea desde la base de datos. Y el ID lo crea desde la propia base de datos, así que no hay que como que ver cuál fue el último para nosotros crearlo aquí en el frontend, y para que eso se guarde así en la base de datos, ¿no? Eso ya lo gestiona la base de datos. Y bueno, se manda por consola y utilizando la función redirect, pasamos de estar aquí en este formulario, por ejemplo, a que nos mande o nos redireccione como tal a la página de inicio, ¿ok? O al home. Bueno, así se hace tanto para eliminar, es exactamente igual, porque lo que hace es que, ok, un await, la tarea, elimina una tarea donde la información, ¿sí? Tipo, así como es escribir SQL, busca el que coincida con el ID tal, ¿ok? Y luego nos devuelve que si se pudo hacer o no se pudo hacer y eso. La verdad que esto si uno el video dura 1 hora, recomiendo que lo vean, ya que es algo sencillo y ya tiene un tiempo ese video, que tiene hace, bueno, 6 meses. Entonces saben que hay cositas en Next que habían cambiado de la versión 13 a la 14, entonces hay videos ahí que utilizan el page router, entonces puede que te cambien una cosita, otra que no, y bueno, pero no se preocupen por eso. Así que bueno, ese es el funcionamiento de esta, ¿ok? De la que se hizo con Fast. Y la que yo hice es exactamente igual, ¿ok? Ya voy a mostrar aquí la info, el proyecto. No, este no era, es este. Ok, muy bien. Voy a cerrar todas las pestañas.
Ok, yo utilicé la plantilla que te da Nets.js para Supabase. ¿Cómo se instala esta plantilla? Bueno, si nos vamos acá a la consola, se tiene que colocar, vean aquí que se tiene que colocar el siguiente comando. Se tiene que colocar, ya lo dije como 20 veces, npm, ¿ok? No, npx create, ¿ok? Nets app. Este es el comando normal para crear una aplicación de Nets.js. Later, por decirlo, utilice la última versión y luego se utiliza el comando y que aquí with -supabase, ¿sí? Esto le estamos diciendo que utilizar la plantilla, una plantilla, por ejemplo, que sea la de Supabase. Y Supabase ya te lo configura para que no se esté copiando como un montonazo de archivos ahí digamos, bueno, aquí no quiero instalar nada, lo voy a cancelar, pero utilizando ese comando te lo instala. Ya te lo instala y no tienes que estar configurando este archivo que se llama middleware, la carpeta util con todo esto de Supabase y bueno, ok. Aquí no se utiliza el src, ¿por qué? Porque cuando iniciaron ese proyecto no lo sé, no lo usaron, no le gusta, está bien. Pero vamos aquí al app. Ignoren esta carpeta que se llame out, esta que se llame out también, ok, estas dos. Esta que se llama client la voy a eliminar porque no es necesaria, yo la hice fue como que para separar todo lo que iba a hacer, pero bueno, esta que se llama new, protected, también lo voy a estar eliminando, pero quiero ver si me choca en algo o no, para saber, digamos, cuál es como que la versión, la plantilla. Y bueno, aquí dentro de tasks ahí y eso, me devuelve el formulario, tal cual como lo tenía antes. Y así que viene siendo cosa casi exactamente igual, pero no cambia casi nada. Bueno, el layout es prácticamente el mismo que el otro, por no decirlo igual. Bueno, el homepage, vean que aquí en este caso, para rescatar los datos desde Supabase se hace lo siguiente. Ok, aquí me estoy creando, por ejemplo, Supabase Client, ¿sí? Del lado del cliente. Ok, no es como que, ok, creo Prisma una vez, sino que he visto que es común que por cada componente, cada vez que lo vayas a utilizar, llames al cliente de Supabase. No sé por qué no se crea una vez y se guarda. Luego voy a estar probando eso, pero bueno. Aquí tengo el home, ¿sí? Que viene siendo esta página. Viene siendo esta página. Y que bueno, le digo que es el componente es asíncrono. ¿Por qué? Porque le tengo que colocar aquí await y también para pedir los datos. Ok, una vez de que se crea el cliente de Supabase, ya teniendo todas las credenciales, ok, aquí en el archivo .env, no lo voy a enseñar porque luego se me doxea el proyecto. Luego, ok, se crea aquí el let, ¿sí? Data, es decir, que de los datos que me traiga lo voy a renombrar como tareas. ¿Y cómo lo busco? Bueno, también se le coloca el error para utilizarlo. Await Supabase, ok, que se utiliza el cliente que ya se creó, que ya está previamente configurado junto a la plantilla. Y la plantilla esa te la da en la documentación, así que no veas como que, wow, voy a utilizar una plantilla, que fue lo que hizo alguien más y eso no. Hay que superarlo porque un framework, una librería es algo que ya una persona ha pensado y se mató haciendo para uno utilizarlo mucho más fácil, ¿ok? Y así la cosa. Bueno, aquí, así que se coloca aquí, se nombra la data y el error. Luego que await supabase.from, es decir, que desde la tabla tareas selecciona todo. ¿Por qué todo? Porque esta va a ser la página de inicio y quiero que me muestre todas las tareas que se encuentran en la base de datos. Y bueno, me lo selecciona y me la manda por pantalla. La mando por pantalla y puedo ver aquí, ok, que me lo va a colocar en un grid y eso, y hace exactamente igual de que me lo renderice. Si nos vamos aquí al apartado de la tarea, este código sí lo voy a subir en mi Git, ok, así que no se preocupen. Bueno, aquí me marca un error porque no le generé como que el modelo o la interfaz para ello. Se lo estaré añadiendo y también que ya como había dicho de que
este componente ya es exactamente igual al otro, vean que es lo mismo, no le cambien absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí no está pidiendo datos y no se me explora en ninguna parte de que utiliza su Pave y su Prisma, solamente aquí, de que le estoy diciendo que utilice el modelo que me había generado Prisma anteriormente. Aquí me lo dice, ok, esto es un definer, no sé qué significa, y por ende aquí, tal cual como lo estás diciendo, que este es un tipo tarea que equivale a un resolve, es decir, que no sabe cuál es porque no está definido, así que lo toma como un any, ok, un cualquiera, lo tomas como un cualquiera. Y ahora vamos a ver la función de que, vean de que aquí aparece. Recuerden que esto viene siendo esta parte, ¿ok? Es decir, viene siendo este componente en esta pantalla de inicio. Eso viene siendo el taskbar para solamente mostrar la información. Aquí el botón delete, ya lo voy a mostrar. Y el de editar, es decir, si lo voy a editar o lo voy a eliminar. Vamos a ir al de editar, por ejemplo. El de editar, ese lo manda aquí a esta pantalla. Vean que también aquí en este proyecto tengo mucho más archivos porque esto es para que se supone que utilice su Pave de que la persona inicie la sesión y eso, se cree su cuenta, pero bueno, yo no estaré utilizando esta, digamos, esa funcionalidad aún. Que si no vamos aquí al task form, era este, que me va, creo que vean cuando me va aquí a create, me va a localhost 3000, diagonal new. Y cuando me llama a esa new, que es este, simplemente me manda el formulario, ¿sí? Que espero una tarea, pero aquí en este caso no le estoy mandando ninguna tarea. Pero aquí sí hay varias cosas más diferentes. Que uno, aquí estoy utilizando el use state. ¿Por estoy utilizando el use state? Porque recuerden que en el caso que esta parte, desde aquí donde dice función hacia abajo, es exactamente igual. Aquí ve si existe una tarea o no existe y eso, y si la tiene, le rellena el valor como tipo de placeholder, como que si fuera aquí en esta de grabar el video en editar. Bueno, este error me sale por lo que ya le había comentado del useline y eso. Aquí ya me lo va como completando, sí, pero vean esta parte diferente. En vez de yo buscar lo que es en un server action, o sea, en una función así por separado y todo ese tema, lo declaro como una función normal de toda la vida, ¿ok? Y eso es, y bueno, me voy aquí a actualizar tarea, por ejemplo, o a crear la tarea y vean cómo funciona esto. Primero que nada, ve de que cuando se hace submit al formulario, que no se le cargue el formulario, porque si recuerdan que por defecto, cuando se le da clic al botón submit, o sea, o se dispara el evento de submit al formulario, lo que pasa es que se refresca toda la página web, pero en este caso no quiero que se refresque y por defecto, digamos, como que se evita eso por el tema del server action, es decir, que utiliza el server action como tal y redirecciona la página posteriormente. Pero en este caso lo estoy usando del lado del cliente, lo que viene siendo este formulario, ok, esta pantalla. Por eso que, ok, primero lo detengo, le paso el atributo E y aquí veo que me pasa el nombre, la descripción y la prioridad. ¿De dónde sale eso? Del estado. ¿Y cómo voy a estar utilizando el estado si a diferencia de este, el otro era solamente del servidor? Porque le coloqué aquí en el formulario, por ejemplo, por cada input, de que cada vez que cambie el valor, es decir, que cada vez que yo venga y escriba algo, me lo va a guardar, es decir, va a tomar el evento, ok, del evento, busca el elemento HTML, viene siendo el input, y saca ese valor. Y el valor vendría siendo el que está aquí adentro del input. Cosa que si yo lo veo aquí en editar, por ejemplo, me graba ese de guardar video, pero me coloca todo esto. Y me coloca esto porque no seleccioné la prioridad. Bueno, eh, me aparece todo eso, así que no es más complejo que el otro. De hecho, para mí el otro sí es más sencillo, pero no lo había usado casi. Yo estoy acostumbrado a utilizar el estado y el onChange. Tanto vean acá, tanto la descripción y el nombre se utiliza un onChain normal. Donde yo sí me estaba confundiendo era aquí en
select, porque el select son dos elementos. El select, digamos que es el diff el que lo contiene. Luego viene siendo el select trigger. El select trigger viene siendo este botón que aparece por primera vez. Vean que aquí dice select y aquí también dice select, por eso que su placeholder dice select, aunque no se vaya a escribir nada, es como que lo que te indica, ¿ok? También suele decir que normalmente en las aplicaciones es que te indica qué es lo que puedes elegir o cómo lo tienes que elegir y eso te hace una pregunta. Luego está esto que vienen siendo los valores como tal, ¿ok? Pero en este caso no se le utiliza un onChange, sino se le utiliza un onValue change. Es decir, que cada vez que yo vaya cambiando de uno, aquí me guardo ese valor, aquí me guardo este valor y ahora me guardo este. La descripción me la guarda cada vez que escribo, cada vez que elimino, por ejemplo. Y bueno, le doy aquí en editar y me lo va a guardar así de dicha manera. No sé por qué no me guarda el texto. Bueno, cosita de la vida. Ajá. Este, bueno, así cada vez que se va, digamos, introduciendo un texto, no, la verdad no sé, no entiendo por qué no me lo guardó. Vamos acá, name your task, y tal. Curioso. Ah, ok. Es que cada vez que entra, no me lo guardo así previamente. Ok, no. Ok, ok, no sé por qué me lo. Bueno, tendría que ver por qué no me lo está guardando. Ahora sí. Bueno, no sé. Tendría que ver qué pasa ahí en esa puerta. Y ya también están visualizando de que estoy aprendiendo aquí en esto, utilizando esto. Y bueno, okey, esto pasa con este componente y las funciones, como por ejemplo en el caso de crear, okey, aquí cuando le pido el name, el description y el priority, me lo buscan directamente del estado de cada uno. Luego me inicio mi cliente de support de nuevo, y para pedir las tareas, por ejemplo, lo hago tal cual como hacía antes, de que bueno, en este caso le puse task, pero viene siendo task porque es una sola. De que, okey, aquí creo el cliente y aquí pido los datos, pues le digo, bueno, lo creo, porque aquí lo estoy diciendo, oye, desde la base de datos task, es decir, tareas, inserta o crea estos nuevos datos, le tengo que pasar un array, pero como voy a crear uno solo, simplemente le digo aquí, le paso uno solo, ¿okey? Dentro del array y que, me lo seleccione también, es decir, que yo voy a meter estos datos, a crear esta nueva tarea y automáticamente que me seleccione esa misma tarea para ver si se creó, por ejemplo, y se manda por la consola. Una vez que se manda por la consola, me redirecciona a la pantalla de inicio, que por eso que cuando vengo aquí y la creo, venga, aquí está de última, me la creo, me redirecciona exactamente igual como en el otro, pero esto estaba en archivo separado. Y bueno, para actualizar son los mismos pasos, pero en vez de decirle insert, es decir, de introducir más datos, que actualice con estos datos, ¿sí? Pero digamos, primero lo que hace que, okey, voy a actualizar estos datos, pero ¿de quién? De que sea igual el ID, entonces coloquen string porque así se llama la columna que está en la base de datos, que coincida con este ID. Es decir, que si aquí coloco el ID 1, que me actualice con estos datos el la tarea del ID 1. Y luego que una vez que lo haga, me lo me pase los datos y esos datos que me lo manda por consola y también me redirecciona. Es exactamente igual al otro. Una pequeña diferencia aquí no hay casi, viene siendo eso básicamente de cómo agarro esos datos. Y bueno, vean que aquí viene siendo casi que igual. Esto es cuando voy a editar, ¿ok? Cuando voy a editar, se le pasa una vez que ya se le pasa, por ejemplo, cuando voy al de aquí, al de Publicar Imágenes al festival, vean que la ID aquí me dice 51, diagonal edit, me voy a dar page y luego me aparece aquí de que, ok, de parámetros, de la URL, sácame el ID, bueno, ya me lo da y luego vuelvo a crear un cliente de Supabase
que esto se crea por cada componente según lo vaya necesitando y busco, busco según el ID, ¿ok? Del, de la tarea que me dé esos datos, es decir, que me dé la tarea y bueno, aquí le paso la tarea al componente para que me lo renderice y ya me rellene los datos que ya tiene anteriormente. Digo aquí, de que, ok, esta tarea va a ser igual a, si existen los datos, es decir, si dicho si dicha tarea existe, ¿ok? Mándame el array porque cuando yo lo pido sí, pues, por ejemplo, me va a retornar un array, no me retorna uno solo, sino me retorna un array. Aún así de que el array sea de uno solo, obviamente, porque por ahí es único ese dicho dato. Así que, ok, mándame el primer elemento que será una tarea con el mismo formato que ya tienen las demás. Y si no existe, simplemente retornamos un undefined, pero cosa que no sucede en este caso. Y así llegamos a la parte del formulario y bueno, vean que funciona exactamente igual. Y en este tengo mucho más archivos por el tema del tutorial que te da Supabase, ¿ok? Que te va diciendo como, ok, crea esto o lo otro y bueno. Eso fue lo que hice. Lo hice entre ayer, pero ayer duré bastante fue en el tema este de Supabase, ¿sí? Bueno, voy a entrar un momentico a la base de datos, pero no quiero revelar mi credencial, así que voy a pausar el video un momento. Y bueno, aquí pueden ver que tengo aquí estoy en mi base de datos, ¿sí? De Supabase. Y ven que aquí digamos, cómo está hecho el tema de las tareas, las tablas de las tareas. El ID es un entero, el timestamp, digo el create at es un timestamp, es decir, que es una fecha, tanto el nombre, descripción y la prioridad vienen siendo solamente fechas. En la parte de las tablas, vean que tengo esta sola, se llama task, ¿ok? Y bueno, aquí dice cuántas, el tamaño, ¿ok? Y bueno, aquí me da como que una mayor información sobre esto, pero hay una partecita aquí que dice Table Editor. Aquí en la base de datos y vean que aquí están todos los usuarios, digo, todas las tareas. Aquí uno las creas y eso, y si necesita como que ayuda, te vas aquí a API Docs y según el lenguaje que estés utilizando, en el caso mío parece JavaScript y Bash. Bueno, aquí te dice cómo leer las filas, si es algo en específico, si es generar, referenciando tablas, diciéndole cosas, compaginación incluso, algo que lo veo súper chévere filtrado, te enseña a cómo se tiene que filtrar, por ejemplo, para insertar, es decir, crear nuevas filas, que las filas se traducen en tareas en este caso, o en entidades. Y bueno, aquí te dice como muchas, unas solas, actualización, eliminar, suscribirse a cambio, que es un tema un poquito más complejo, y bueno, la verdad son cosas muy buenas y este será parte del stack que quiero utilizar, sea para desarrollar en freelance, si una empresa me llega a contratar, no tengo ningún problema. De hecho, si necesita de que te haga una página, una aplicación, ayudarte a algún servicio web, por ejemplo, sea web 2 o de blockchain también, específicamente con Solana, estoy a la orden, no hay problema. Y para eso que también subo esta serie de videos para que las personas vean, aprendan cómo es ese paso a paso hasta conseguir un trabajo, mejorar ya lo que estás haciendo o crear un producto propio también puede ser. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Este ha sido mi video más largo, casi 40 minutos estoy viendo aquí. Bueno, 39 y alguito. Y sí me ha costado, ¿ok? Pero sí lo sé manejar. Y bueno, siguiente paso, quiero aprender Tanta Query. Sí, Tans, Tanta Query, creo que era esta. Para el tema también de las tablas, el de las tablas es el que me interesa más ahorita. Porque uno puede hacer como que tablas, por ejemplo, para que lo vean tus datos. Para visualizar los datos de una forma como que más cómoda, por lo que me han dicho, tampoco es que yo lo he utilizado aún, así que creo que será como que, digamos, mi siguiente paso. Bueno, aquí no sé qué, una persona, vamos a ver cómo funciona esto.
un amigo me ha dicho que esto tanto para hacer peticiones, tipo fetch y esas cosas así, pero, utilizando una librería que viene siendo más sencillo que hacer una tabla así con HTML y eso. Pero la verdad no sé qué tal difícil, sencillo, fácil, complicado sea, pero bueno, sería bueno así para ver esta parte, okey, crear un nuevo como dashboard, pero viéndolo así desde este punto de vista, así como una tabla. Así que bueno, sería eso, utilizar Tailwind, ChatCDN, Supabase para desarrollar productos tanto para clientes, empresas o quien desee trabajar conmigo, que yo trabaje para dicha persona. No problema. Así que bueno, gracias por ver el video hasta el final. Esto resume mucho tiempo de aprendizaje y eso. Y bueno, pues nada, sigo impactado por lo del Latam Crypto Festival. De eso se tratará el siguiente video. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos. Aquí tienen todas mis redes sociales por si quieren contactarme para algo. Así que muchas gracias.